Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima e intensa con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Amados hermanos, el tema de esta mañana se titula Fe como un grano de mostaza. Si tiene su Biblia, hablamos en Mateo 17, versículo 19 al 20. Y dice así la palabra: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amados hermanos, es muy importante que en cada uno de nosotros, los cristianos, pueda existir esa fe como un grano de mostaza, para poder hacer unas y grandes cosas al servirle a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la parábola del grano de mostaza es una de las enseñanzas de Jesús que ha dejado una profunda impresión y gran impacto en la historia del cristianismo. Así es, hermanos. A través de esta parábola, Jesús utiliza una imagen simple y cotidiana para transmitir un significado espiritual profundo. Así es, hermanos. El contexto en el que Jesús contó esta parábola es importante para comprender su mensaje y aplicarlo a nuestra vida diaria. Amados hermanos, muchas veces decimos: si yo tuviera más fe. ¿O no es así, hermanos? ¿Puede darme un amén, hermanos? ¿O no es así, hermanos? ¿Cuántas veces en tu vida como cristiano tú has dicho: si yo tuviera más fe? Pero déjame decirte, hermano, déjame aclararte. Pero no es la cantidad de fe que podamos tener, pero es la calidad de fe. ¿Me doy a entender? ¿Cuántas veces tú has dicho: si yo tuviera más fe? Pero déjame aclararte. Pero no es la cantidad de fe que podamos tener, pero es la calidad de fe. Esta calidad de fe es una transformación que es posible cuando nos acercamos a Dios con humildad y confianza en oración. No solo eso, hermanos, reconociendo nuestras limitaciones y la necesidad de Él. ¿Me doy a entender, hermanos? Así es.
reconociendo nuestras limitaciones y la necesidad de Él. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, experimentamos un crecimiento espiritual y una gran transformación interna que nos permite florecer en el reino de Dios. Imagina esta mañana. Imagina estar en medio de una tormenta. Así es, como los discípulos de Jesús en una pequeña barca, con las olas gigantes y vientos furiosos que amenazan tu vida. Todo parece estar fuera de control. Y el miedo comienza a dominar tu corazón. De repente, en medio del caos, escuchas una voz serena y llena de autoridad que pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? Estas palabras resuenan profundizar en las enseñanzas de Jesús sobre la fe. Así es, hermanos. Entonces, amados hermanos, exploremos esta mañana estos momentos en los que la incertidumbre se transformó en valentía. La desesperación dio lugar a la esperanza y la duda fue reemplazada por una confianza inquebrantable. Me doy a entender, hermano. Estás a punto de descubrir cómo las lecciones de Jesús extraídas de las parábolas simples y milagros extraordinarios nos invitan a confiar plenamente en el poder y cuidado amoroso de Dios. Vamos a ver esta mañana cómo, incluso en las situaciones más desafiantes y difíciles, la fe puede guiarnos a una vida de paz, a una vida llena de gozo y libre de ansiedad y preocupación. Simplemente prepárate para sumergirnos en historias que no solo inspiran, sino que tienen el poder de transformar la manera en que vives tu fe en tu vida diaria. ¿Estás listo? ¿Estás preparado esta mañana para hacer el viaje de tu vida? No un viaje hacia las estrellas, pero un viaje a este gran conocimiento que solo Dios nos lo puede dar. Así es. Hermano, deja tu miedo atrás y ven conmigo a explorar lo que realmente significa confiar en Dios. Me doy a entender, hermanos. Jesús les dijo, óiganme bien, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible, dice Mateo 17:20. Así es, hermanos. La fe es todo. Vamos a hablar sobre la fe, pero no de cualquier fe, sino de aquella fe. Estoy hablando de aquella fe que Jesús comparó con un grano de mostaza. Puede parecer poco, pero ¿te has dado cuenta de que como una pequeña semilla puede crecer y convertirse en un árbol robusto? Me doy a entender, hermano. Vamos a hablar sobre la fe, pero no de cualquier fe, hermanos.
sino de aquella fe que Jesús comparó con un grano de mostaza. Puede parecer poco, pero ¿te has dado cuenta de cómo una pequeña semilla puede crecer y convertirse en un árbol muy gigante? Amén, hermanos. Así es, la fe que Jesús nos enseña, que la verdadera fe, aunque sea minúscula, puede mover montañas. Es decir, puede superar cualquier obstáculo. Imagina eso, algo tan pequeño, pero con el potencial de transformar completamente tu vida, de adentro para afuera. A la verdad, hermanos, la cuestión no es el tamaño de tu fe, sino su autenticidad. Ahí, mi amigo, es donde las cosas comienzan a cambiar. Cuando Jesús habla sobre esta fe, nos llama a confiar en Dios de una manera que desafía la lógica humana. A veces miramos un problema y pensamos, esto es imposible de resolver. Óigame, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dijo Mateo 19:26. Me doy a entender, hermanos. Entonces, amados hermanos, no es lo que nosotros podamos hacer, pero es la fe que tenemos en Dios, con la cual podemos mover montañas. Decimos a veces imposible de resolver, pero la verdad estamos creyendo en Dios. Piensen en eso. Cuando usted llega a decir en su vida, imposible de resolver este problema, yo te diré esta pregunta, pero a la verdad, ¿estás creyendo en Dios? Recuerda ese momento en que estabas en una situación difícil y algo increíble sucedió de la nada. ¿Te recuerdas? Entonces, amados hermanos, no es una coincidencia, es la conexión divina. Es una acción movida por una fe genuina. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esa fe no es algo que necesita ser grandiosa desde el principio. Puede comenzar pequeña y crecer con el tiempo, alimentada por la oración y la confianza en Dios y la lectura de la palabra. Me doy a entender, hermano. Así es. Entonces, debemos llegar a entender. No es coincidencia. Es la conexión divina de una acción movida por una fe genuina. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esta fe no es algo que necesita ser grandiosa, inmensa desde el principio. Puede comenzar pequeña y crecer con el tiempo, alimentada por la oración, la lectura de la palabra y la confianza en Dios. Y hablando de confianza, esta fe nos ayuda a ver más allá de mis limitaciones. Esta fe nos ayuda a ver más allá de las limitaciones, más allá de la lógica humana que el mundo pone frente a nosotros. Es como usar unos lentes especiales que nos permiten ver las cosas de manera diferente, donde otros ven grandes problemas. Así es. ¿Has pensado en cómo puedes cambiar tu vida? Si empiezas a ver los desafíos de esta manera. Me doy a entender, hermanos. Eso es exactamente lo que Jesús quería enseñarnos cuando habló de la fe como un grano de mostaza.
Sabía que al confiar en Dios podemos acceder a una fuerza que va mucho más allá de nuestra comprensión humana. Ahora, seamos sinceros en esta mañana. Seamos sinceros en esta mañana. Tener fe no significa que no tenemos dudas o miedos. La propia Biblia muestra momentos en los que incluso los discípulos de Jesús vacilaron o dudaron en su fe. Pero diferencia está en cómo lidiamos en esos momentos. Cuando tu fe es auténtica, buscas a Dios en oración, buscas a Dios en tu lectura de la palabra y te mantienes firme, incluso cuando todo a tu alrededor parece que se está desboronando. Parece que todo se va a destruir. Me doy a entender, hermano. Jesús no espera que seamos perfectos, pero sí que seamos sinceros en nuestra búsqueda de Él y aceptar nuestras limitaciones. Eso sin duda marca toda la diferencia. Para empezar a cultivar esa fe debes de creer que con Dios hasta lo imposible puede suceder. ¿O no es así, hermanos? Así es. Jesús no espera que seamos perfectos, pero sí que seamos sinceros en nuestra búsqueda de Él y aceptar nuestras limitaciones. Eso sin duda marca toda diferencia. Para empezar a cultivar esa fe, debes creer que con Dios hasta lo imposible puede suceder. Amados hermanos, continuemos juntos en este viaje, porque el siguiente paso es entender cómo esa fe se manifiesta, y esta fe se manifiesta a través de la oración. Así es, a través de la lectura de tu palabra. Así es, en el poder de la oración, hermanos, y lectura de la palabra. Óyeme lo que dice Mateo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Me doy a entender, hermanos. Me doy a entender en esta mañana. La oración es muy importante para el crecimiento de nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Mateo 21, 22, dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Amados hermanos, la oración es algo poderoso, pero cuando se hace con fe. Así es. La oración es algo poderoso, pero cuando se hace con fe. Amigo mío, las cosas cambian de figura. Créemelo. Jesús nos enseñó que todo lo que pidamos en oración con fe nos será concedido. Pero aquí va un punto importante. No se trata de pedir cualquier cosa y esperar que Dios simplemente cumpla nuestros caprichos o nuestros deseos, como un genio de la lámpara de Aladino. No, amados hermanos, es algo mucho más profundo que eso. La oración con fe es un compromiso sincero del corazón. Es creer que Dios sabe exactamente lo que es mejor para nosotros. ¿Me doy a entender? Incluso cuando la respuesta no es lo que esperábamos. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Has pensado que orar con fe es confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene el control de todas las cosas? Pero la pregunta podrá venir en tu vida o en esta mañana:
¿Cómo orar con esta fe verdadera? Nunca se te ha venido esa pregunta. O no se te ha venido esa pregunta en esta mañana. ¿Cómo orar con esa fe verdadera? Me doy a entender. Es simple. Y al mismo tiempo desafiante. Cuando nos arrodillamos y comenzamos a hablar con Dios, debemos dejar a un lado todas las dudas, todas las incertidumbres. Me doy a entender, hermanos. Sabes que en ese momento en que estás desesperado, sin saber qué hacer, ahí es donde entra la oración con fe. Solo imagínate, hermanos. Quiero que te imagines de esta mañana. La oración no es un monólogo. Me doy a entender. No, hermanos. Imagina la oración como una charla sincera, como si estuvieras conversando con un amigo que te entiende mejor que nadie. Así debe de ser cuando tú estás orando con el Señor. Me doy a entender, hermanos. Así es. Esa conversación tiene que ir y tiene que venir. Cuando tú oras, amados hermanos, debes de hacer una pausa y dejar que Dios te dé la respuesta. Y la respuesta puede ser inmediata. Me doy a entender, hermanos. Imagina la oración como una charla sincera. Como si estuvieras conversando con un amigo que entiende mejor que nadie. Y sabes que más cuando oras con esa confianza, comienzas a darte cuenta de que la oración no solo se trata de pedir, sino también escuchar. Me doy a entender, hermanos. Muchos pierden el tiempo en pedir y pedir y pedir y pedir y se les olvidó escuchar a Dios. Entonces, algo muy importante tienes que escuchar esta mañana y tienes que aprender. La oración no es un monólogo, es un diálogo, es una conversación con el Creador de este mundo. Me doy a entender, hermanos. Eso es. La oración no es un monólogo, es un diálogo, es una conversación con el Creador de este mundo. Dios quiere hablarte y darte instrucciones. Escuchar lo que Dios tiene que decirte a través del Espíritu Santo, que actúa poderosamente en esos momentos, en ese instante. Ahora, la perseverancia es una parte crucial de esta ecuación. A veces oramos una vez. Tú me dices, ¿cuántas veces lo has hecho? Y así es. La perseverancia es una parte crucial de esta ecuación. A veces oramos una vez y si nada sucede, de inmediato pensamos en desistir. No, dice. Dios no está de acuerdo conmigo y no voy a seguir orando. Pero, amados hermanos, óigame bien esto. Pero Jesús nos enseña a persistir, a seguir pidiendo, golpeando la puerta hasta que se abra, amados hermanos. Me doy a entender, hermanos. Jesús nos enseña a persistir, a seguir pidiendo, golpeando a la puerta hasta que se abra. No es que Dios no esté escuchando, sino que Dios valora nuestra persistencia, nuestra confianza. Nuestra confianza debe de continuar entonces. Me doy a entender, hermanos. Entonces, esto me recuerda la historia de esa viuda que no dejaba de insistir con el juez para obtener justicia. Ella no se rindió. Y al final consiguió lo
que quería. Esto nos muestra que la oración de fe no es un acto aislado, sino un estilo de vida, una práctica diaria. La parábola de la viuda persistente. Óigame bien. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en la ciudad un juez que no temía de Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Lucas 18, versículos 1 y 3. Óigame. Otro punto interesante es la humildad en la oración. Orar con fe no significa exigirle a Dios, sino reconocer que dependemos de Dios. Es admitir que sin Él no podemos hacer nada. ¿Y sabes qué más? Esta actitud de humildad abre puertas. Dios se agrada de un corazón humilde y contrito. Y es en esos momentos en que vemos la manifestación de su poder. He sido claro esta mañana, amados hermanos. Fe como un grano de mostaza. Amados hermanos, podemos llegar a la conclusión esta mañana. Si esta mañana, hermano, estás pasando por un momento difícil, ¿qué te parece intentar orar con esa humildad, con esa seguridad? Confía en que Dios sabe lo que es mejor y que incluso si la respuesta no llega de inmediato, Él está trabajando en algo más grande y mucho mejor. ¿Podías creer eso, hermano? ¿Cómo aplicar esto a tu vida? ¿Qué tal empezar un diario de oración? Óyeme bien, en él puedes anotar tus bendiciones, peticiones y luego volver para ver cómo Dios respondió. Incluso de manera que no esperabas. Es una forma práctica de cultivar esa fe y recordar que Dios siempre está en control. ¿Me doy a entender? Y no te olvides, la oración no necesita ser larga y complicada o palabras lindas y hermosas. Puede ser una conversación simple, siempre y cuando sea sinceridad, humildad y llena de fe. Amados hermanos, creo que aquí terminamos. No se olvide, la parábola del grano de mostaza es una de las enseñanzas de Jesús que ha dejado una profunda impresión y gran impacto en la historia del cristianismo. A través de esta parábola, Jesús utiliza una imagen simple y cotidiana para transmitir un significado espiritual y muy profundo. Amados hermanos, no me queda más que decirte en esta mañana, God bless you, and God bless America.